Hola, mis amados hermanos, amigos, consiervos. Dios me los bendiga. Siempre en mis oraciones pido para que el pueblo que busca a Dios y que ama a Dios sea guardado y sobre todo tenga esperanza en todo. ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga enormemente. Vamos hoy, este día es un día muy especial. Vamos a celebrar Santa Cena. Entonces, si tú nos acompañas, tienes que preparar desde ya los elementos para el final del servicio. Pues que puedas tener ahí jugo de uva, una hogaza de pan, y si estás con tu familia, pues haces bien en compartir el pan con los tuyos, porque ese es el mérito. Entonces vamos a entregar esta reunión al Señor en oración y posterior vamos a adorar y acompáñame también con todo tu ser completo. Cierra tus ojos y de esta manera le decimos: Padre, gracias te damos por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque hoy podemos siempre decirte gracias, Padre. Amado Dios, háblanos hoy, bendícenos. Padre mío, sustenta al que no tiene y háblale al que anda buscando una respuesta tuya. De esta manera, Señor, te entregamos esta reunión para que seas tú quien la dirija. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, ahí donde estás, si puedes ponerte de pie, haces bien. Y levanta tus manos. Bendiciones. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor.
Tu fidelidad es grande. Vamos en este momento a adorar. Con tus manos alzadas. Él es soberano. Todo. Manos que fueron clavadas por
santos. Santo eres tú, Señor, con tus manos alzadas. Sigue adorando. Tú dirás, pero ¿por qué hay que hacer esto? Sabes que Él anda anhelando escuchar un cántico nuevo. Con tus palabras, con tu voz, te adoramos, te exaltamos, Señor. Santo, santo, santo. Digno eres de ser adorado, te adoramos, Padre. Bendito tu nombre. Digno eres de toda adoración, de toda alabanza. O akarrakabas ukaabasuki akambarrabasaji. I akarrakaba ababasu. O akaabarrambarrababasaji. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Digno eres de ser adorado y exaltado. Eleva tus manos en una actitud de adoración. Santo eres tú, te adoramos, Señor amado. Padre mío, gracias te damos, porque podemos, Señor, adorarte, podemos exaltarte, podemos bendecir tu nombre y decirte que te amamos y que tú eres siempre lo más importante. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Esa actitud, siempre con tus manos alzadas. Padre mío, te adoramos, te exaltamos. Aleluya. Amén. Señor amado, te doy gracias, porque en medio de todo, en medio de la crisis, en medio de cualquier circunstancia adversa, podemos adorarte, bendecir tu nombre y declararte que tú eres siempre lo más importante, lo más bello que nos pudo haber ocurrido es haberlo conocido. Pues realmente el tema de hoy es un tema que conmueve tanto mi corazón porque ata lo que es el concepto de la gratitud. Y si algo mi Dios quiere provocar de alguien que le busca, es tener agradecimiento. Tener un gesto de gratitud. Tener motivos por qué dar gracias. Y no es fácil, pero él inclusive mostró que cada vez que el pueblo se acercara con manos alzadas y con una intención para presentar en el altar, fuera con acción de gracias. Tanto es así que una de las ofrendas que él tiene, que era la ofrenda de paz, él ordenaba. Bueno, todas las ofrendas tenían que tener con un gesto de gratitud y de arrepentimiento, pero sobre todo la de paz, porque esta ofrenda era la que de alguna manera la gente estaba estableciendo un vínculo con el Señor y decir, no, pongámonos a cuentas. Y para poder estar a cuentas tenía que ser con acción de gracia.
Si usted me acompaña, vamos a ver en la escritura este verso que aparece en Levítico capítulo 22, 29. Y dice de esta manera: y cuando ofrezcáis sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis para que seáis aceptados. O sea que todo sacrificio que ellos tenían que presentar en un altar tenía que estar envuelto con un gesto de gratitud. De manera que al hacerlo, el Señor lo podía recibir como olor fragante. Es por esto que David, posteriormente, cuando él escribió los Salmos, él atrayendo esta ordenanza de cómo presentar ofrendas con acción de gracias, él vino y dijo, también nuestra vida, cuando ofrezcamos algún tipo de sacrificio, un sacrificio de justicia, por ejemplo, pidiendo ser rectificados por medio de la sangre del cordero, en nuestro caso ahora, pero David decía, ser justificados es al arrepentirse de todo, hacerlo con acción de gracias. Y si quieres, lo puedes observar en el Salmo 50, verso 14 y 15. Y dice de esta manera, ponle atención a estos versos. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. O sea que no solo era de presentar una ofrenda o una intención, sino decir, Señor, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Y de esta manera sucede el verso 15. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y por tanto tú me honrarás. O sea que el Señor dice que la gratitud tiene su recompensa, porque aquel que tiene una actitud dadivosa de presentar algo al Señor con acción de gracias, dice que Él mismo te va a librar en el momento que pases alguna angustia, alguna aflicción, algo que te mantenga afligido. Él dice, yo te libraré y tú me honrarás. Aleluya. Qué lindo este verso. Bien, entonces, vamos hoy con esta actitud, con esta, llamémosle, intención. Vamos a presentarle al Señor, pues lo que a Él le pertenece, pero con un gesto de acción de gracias. Si tú has presentado tus ofrendas, ya sea de algún medio, porque algunos lo han depositado, las han transferido, incluso las han depositado en el altar día domingo, mi obligación es orar por ellas para que sean bendecidas. Pero la Escritura menciona que Él escucha, el Padre quiere escuchar de tu voz que le estás ofreciendo. Entonces ahí donde estás, pon esa intención en tu mano derecha y con ese gesto de, pues, de gratitud, dile al Señor, gracias. Ahí donde estás, yo te voy a dirigir y dile de esta manera, Señor, te presento esta dádiva, porque es de la abundancia que tú me das. Señor, te doy gracias, porque en medio de cualquier situación, aún yo puedo adorarte por medio de esta expresión de amor, esta semilla. Recíbela, Padre, y que suba a tu altar. Padre, por la autoridad que tú me das como ministro, siervo de este evangelio,
Yo, Padre mío, oro para que tú recibas esa ofrenda y llegue a tu altar, llegue a tu trono. Padre mío, tómala como un gesto, Señor, de obediencia. Y por la autoridad que tú me das, yo la bendigo y te pido que tú hagas multiplicar la fuente de donde salió para que ellos sean abundados de todo, Padre. Y sobre todo que tú los guardes, guarda su integridad física, guarda su espíritu y guarda su alma, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, es un momento muy lindo el poder dar gracias al Señor de esta manera, adorándolo. Bien, vamos entonces a entrar al tema que tengo preparado para ustedes. Y realmente no es fácil el dar gracias en todo. No es fácil. Sobre todo si alguien del que me está escuchando tuvo alguna pérdida, por ejemplo, con esta enfermedad, esta crisis, una pérdida de algún ser querido, o alguien tuvo alguna pérdida con su negocio o su trabajo. Hubieron muchos despidos, hubieron muchos reducción de salarios y mucha gente tuvo que volver a empezar. Es más, la experiencia que uno, después de platicar con muchos pastores en muchas iglesias, es que vieron cómo es que esta situación afectó el ánimo del pueblo y por ende, obviamente, la participación de poder recibir la palabra del Señor. No es fácil dar gracias en todo, pero tal vez se convierte en un estímulo cuando lo vemos como una instrucción o como una ordenanza que Dios da. Porque cuando lo vemos como una instrucción o una ordenanza, tenemos que provocar el tener gratitud aun cuando no nos nace, aun cuando vemos que pareciera que hay una injusticia. Porque cualquiera pudo haber dicho, ¿cómo puede ser que dicen que Dios es tan bondadoso y tan amoroso y se despierta una ola de bandidos, de asaltantes, corruptos? ¿Cómo es posible? Pero la Escritura menciona inclusive que cuando nació una persona ciega, le preguntaron al Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿O fue porque en la otra vida, dando a entender como que se hubiera venido de otra vida, él hizo una maldad? ¿O a lo mejor está pagando la maldad de sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor dice, pues, ni una ni la otra. O sea, en otras palabras, ustedes erran por el desconocimiento de la Escritura. Este nació así porque en todo Dios va a ser glorificado, ya sea porque Él reciba una sanidad o ya sea porque Él encuentre al Señor. Y en este caso, pues este ciego recibió un milagro y Dios fue glorificado por medio de ese milagro. Pero lo importante es decir, Señor, si me está pasando una situación que no me agrada, que siento que no es un deleite como tú lo ordenas, no tengo ganas de dar gracias, míralo como decir, Señor, ayúdame a poder tener motivos para poder dar
gracias en todo. Pero, tal como yo te decía, es más fácil si tú lo miras como una ordenanza. Vamos en este momento a ver cómo dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 17. La Escritura dice de esta manera: y todo lo que hagas, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, o sea que prácticamente es o con lo que tú expresas o inclusive pienses, que tú obres, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando, como dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Francamente, no es fácil, pero sí te puedo garantizar que si tú empiezas a tomar la Escritura como una solución ante cualquier problema, vas a provocar que toda emoción negativa pueda convertirse en positiva. Y de alguna manera decirle: Señor, ayúdame a que todo lo que haga, de palabra, de hecho, lo pueda hacer en el nombre del Señor Jesús. Y que yo vea a mi Señor Jesús, que Él participa en todo. Y voy a poder darle gracias porque Él está en medio de mi angustia, en medio de mi problema, cualquiera que sea la situación. Es curioso porque sabes que el Señor, si algo quiso dar como amonestación o exhortar o tratar de dar como una palabra de ánimo, era poder esperar los tiempos del final con gozo, con alegría. Y a nosotros, esta generación que estamos viviendo, parece que a nosotros nos está tocando vivir estos tiempos del final. Tú dirás: ¿y de dónde se sopla eso, pastor? Bueno, es porque hay muchas señales, pero por decirte, el chispazo que despierta esa esperanza es el que esta generación conoció el nacimiento de Israel como nación o como Estado. Y esto pues es una de las profecías bíblicas, porque dice que en el momento que eso suceda, ahí van a tener que esperar cómo es que la higuera reverdece, y van a tener que estar esperando, porque en esos tiempos como empieza el minutero a empezar a llegar a las 12, por así decirlo. Y ahorita estamos prácticamente a minutos de ese tiempo. Pero mire cómo menciona en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 y 18. Este verso es muy particular porque Primera Tesalonicenses es una epístola dedicada, bueno, fue la primera que escribió Pablo. La primera epístola que él escribió en todas sus cartas fue a la iglesia tesalónica. Y la mitad de esta epístola, prácticamente él se esforzó por hablar acerca de las señales del tiempo del fin, la iglesia del final. Y como que si fuera el ombligo o la mitad de toda esta enseñanza, él habla lo que dice en estos versos 16 y 18. Mire cómo dice: estad siempre gozosos. Entonces uno dice: otra vez, pastor, ¿cómo quiere que yo tenga gozo si estoy pasando este valle que no me deja tener alegría?
estoy pasando esta situación que no me permite tener una sonrisa. Pero nuevamente, dice el Padre, tienes que sacar de tu interior esa experiencia de decir, ¿cómo puedo empezar a ver el gozo en medio de mi situación? Y una forma de poderlo hacer es, como dice el verso 17, ora, orad sin cesar, ora sin cesar, dando gracias en todo. Otra vez, dando gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La verdad es que uno encuentra que esta exhortación de dar gracias en todo, Pablo, como que esa era una cantaleta, llamémosle así, como que esto era algo que él tenía siempre en la punta de la lengua y esta era una exhortación que le decía a cada una de las iglesias. Pues lo vimos hace un rato con la iglesia de Colosa, de los colosenses. Ahora la iglesia de los de Tesalónica, tesalonicenses. Pero ahora mire con la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, pues también tiene otra experiencia. Porque él dice, la gratitud que ustedes van a dar va a venir con un gozo acompañado. Y tal vez tú dirás, pero ¿cómo puedo provocar que nazca? Bueno, mira este verso para que veas y puedas entender de dónde puedo yo obtener el gozo cuando no lo tengo, cómo puedo tener yo gratitud cuando no la tengo. Y aquí el Señor nos da la respuesta por medio de este verso de Pablo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. E inclusive, cuando uno empiece a tener esa llenura, ¿cuál es el fruto de ello? Van a querer ustedes hablar entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando. O sea que si algo el Señor ha puesto siempre al alcance de su iglesia es que pueda tener un canto de adoración, un canto de alabanza. Que tú puedas acompañarnos alabando, que tú puedas escuchar durante el día tus himnos que más te agradan, pero que esto venga a prácticamente a complementar el anhelo de poder alabar, dice aquí. Lee ahí, alabando con vuestro corazón al Señor. Y nuevamente, otra vez dirá usted la cantaleta, dando siempre gracias por todo. Por todo. Miren, cuando uno mira tanta exhortación de dar gracias, pero como que si fuera hasta como diríamos, hasta en la sopa, tener que tener un corazón agradecido. Lo único que puedo yo pensar es que sí es posible. Sí es posible tener un corazón agradecido, aun cuando las circunstancias han sido adversas. Aun cuando tú no tengas motivos para poder decir, ¿cómo voy a dar gracias si perdí esto, si me quitaron esto, si me descontaron esto o me hice? Y usted puede tener una liturgia, pero la experiencia que uno tiene es que cuando uno comienza alabando al Señor, aún en medio del dolor, Él manda su espíritu para que tengas gozo. Y el gozo pues te va a dar paz. El gozo pues te va a dar esperanza. Por supuesto que lo contrario a no dar gracia o no tener un corazón agradecido se convierte
en un corazón, llamémosle, valga la redundancia, malagradecido. Y cuando uno no tiene esa correspondencia de poder agradecer, pues tiene un riesgo que empieza su corazón a endurecerse. Y poco a poco llega un momento en que puede el Señor quererte hablar, quiere el Señor tocar esas fibras, quiere Él llegar a lo profundo de tu ser, pero has tenido, como yo le he dicho, has tenido tanto palo que a veces el palo te endurece. Nosotros tenemos que aprender que a veces las pruebas, las circunstancias, el palo, llamémosle así, debe de tener un propósito. Y es un propósito para que podamos tener carácter, un carácter de buscar al Señor. Mire, le voy a leer un verso muy interesante porque aquí habla de lo que sucede del que no agradece. Y a lo mejor te hable a ti, como me está hablando a mí también. Dice Romanos capítulo 1, verso 21, de esta manera, y mire, dice así, mira cómo dice. Pues habiendo conocido a Dios, aquí está hablando de aquellos que le han conocido al Señor, pero han tenido una mala racha, han tenido una mala experiencia en su búsqueda y se han desviado y han dejado pues que el pecado llegue a su corazón. Entonces en este caso a ellos les dice Pablo de esta manera: pues estos que habiendo conocido a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es que mire, el no tener un corazón agradecido, ¿qué sucede? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenecido. Mire. Tú dirás, es que usted no experimentó lo que a mí me pasó. Con razón, usted no puede ponerse en mis zapatos. Yo te quiero decir que no es que yo me tenga que poner en tus zapatos para poder yo decirte si siento tu dolor o no. Porque todos tenemos nuestros problemas. Todos tenemos nuestras, llamémosle así, experiencias. Pero la madurez que Dios quiere que nosotros tengamos en Él nos debiera de ayudar a poder conocerlo a Él en sus atributos como un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Y cuando nosotros empezamos a experimentar la bondad del Padre en todos sus atributos, va a ser muy fácil el poder dar gracias, aun cuando no hemos recibido lo que queremos, para evitar que no, porque el problema es que después queremos empezar una explicación y empezamos a tratar de razonar esa explicación. ¿Y qué sucede al tratar de razonarlo? Nos envanecemos. Yo me imagino que el envanecimiento es como el endurecimiento, como te pones como un caite. Y ya no hay modo que el Señor pueda hablarte de una forma, pues, que Él quisiera. Pero también encontramos, oye esto, también encontramos el otro extremo. Aquellos que tal vez no han pasado una mala racha, pero sí han tenido una muy buena racha. Y en medio de la crisis que hemos tenido, han logrado levantarse, han logrado salir adelante. Pero llega un momento en que algunos tal vez dicen, no, yo soy cristiano, yo creo que seguramente
Dios me pudo haber ayudado, pero lo más seguro es que yo fui el que hice lo que tengo. Yo fui el que, mi trabajo tenaz, mi dedicación a la lealtad a mi cliente, a mi empresa, a lo que hice, fue lo que me mantuvo firme y por eso fui reconocido. Pero sabes que un momento que puede empezar a tener un envanecimiento de un concepto falso de tu identidad. Porque puedes empezar, como menciona, que algunos dicen, yo puedo empezar a creer que sí, Dios está ahí, pero yo me he esforzado. Y ya pierdes el atributo de dar gracias, de tener una gratitud a quien lo pertenece. Y eso se puede llamar una falsa gratitud. Porque tú empiezas a decirle, sí, yo le doy gracias a Dios, pero le estás dando gracias a Dios por lo que tú has logrado con tu esfuerzo, con tus habilidades. Y eso pues puede endurecer también. Mira este caso. Fíjese que este es el caso de dos hombres que eran hombres creyentes. Y uno era, pues, tenía una posición, pues, de alcurnia, de conocimiento. Él había pasado una buena racha, o sea, le había ido muy bien. Y cuando llegó al altar, él vino y volteó y vio al que estaba pelado, al que le había caído, pero palo, al que estaba tal vez en circunstancias adversas a como él llegó. Y cuando lo veo, su actitud fue el de este verso. Vaya conmigo, Lucas 18:11, dice así. Vamos a verlo así. El fariseo puesto en pie, este es el hombre que tuvo una buena racha, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estos estafadores. Y el problema es que se vuelve hasta acusador, únicamente por lo que sus ojos miran. Un estafador, un injusto, un adúltero, ni aún como este. Y ahí estaba viendo a este que le había caído palo, el que está a la par, como este recaudador de impuestos. Y la ironía en todo esto es que este publicano o recaudador de impuestos, dice el verso que sigue, él se estaba golpeando el pecho, se golpeaba el pecho y decía: Señor, yo soy un pecador, perdona mis pecados, yo no merezco estar aquí delante de este altar, pero aquí vengo un corazón sencillo, humilde, para que tú tengas misericordia de mí. Aleluya. La verdad es que yo pregunto, ¿por qué das gracias? ¿Eres de los que da gracias porque te ha ido muy bien y has tenido una buena racha y le puedes decir al Señor, te doy gracias porque no soy como aquel, porque no me ha caído la viga como aquel? ¿O realmente tienes un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida? Por lo que Dios realmente hizo y te dio. Y poder decirle: Señor, no merezco la bendición que tú me has dado. No la merezco. Pero aún así, de lo que tú me das, tú me permites bendecir al que tiene necesidad. Qué lindo, ¿verdad? Es la verdad que este verso a mí me ha dado tantas vueltas, porque digo: Señor, aquí estamos hablando de un espiritual de la época. Que no pueda ser yo un espiritual de la época creyendo que mis habilidades son los que me han dado lo que yo veo que tengo, cuando al contrario yo tengo que tener un corazón agradecido porque tú eres el que me ha bendecido.
Entonces la pregunta que usted tendrá es, ¿por qué dar gracias? Y hoy pues vamos en esta enseñanza y vamos a caminar en ella, vamos a entender por qué dar gracias. Motivos por qué dar gracias. Entonces, y acuérdese que al final vamos a tener nuestra comunión porque el Señor también dio gracias por la cena. Él compartió el pan y el vino, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que dar gracias por lo que esperamos. Acuérdese, usted puede dar gracias hasta cuando ya recibe algo, pero lo que yo he visto cuando el Señor nos mostró que Él daba gracias aun cuando no había recibido su milagro, pero Él estaba convencido que Dios iba a estar con Él para que vieran los que están alrededor que Dios estaba con Él también. Y esto se trata cuando ¿se acuerda la parábola bueno, esta no es una parábola, es una enseñanza, porque Él la vivió cuando la multitud se agolpó alrededor de Él y para escucharlo, y en eso Él dice que Él se les quedó viendo y empezó a tener compasión de ellos y dijo, todos estos son como si fueran ovejas sin pastor. Y ordenó a sus apóstoles a organizarlos para poderles dar de comer. Y él incluso hizo la pregunta, bueno, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y empezaron todos a tratar de desarrollar estrategias de cómo exprimir la bolsa de dinero que tenía Judas. ¿De dónde vamos a sacar plata? Y el Señor le dijo, hasta que uno de ellos dijo, Señor, ¿sabes qué hay? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. A lo mejor podamos ver un milagro con esto. Y el Señor ahí sí sacó una sonrisa. Yo puedo ver al fin alguien puede saber que Dios es el que puede obrar cuando uno espera en. Y dice que cuando él recibió esos, pues llamémosle 7 elementos, 2 peces y 5 panes, lo primero que él hizo fue, mire cómo dice este verso, y léalo conmigo. Vamos a verlo de esta manera. Y tomó los 7 panes y los peces, bueno, eran 7 elementos. Y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos. Y los discípulos a las multitudes. Y comieron. Y mire qué dice, y todos se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Aleluya. Entonces, ¿sabes qué veo yo en este milagro? Uno es que Él, cuando nos deja como una enseñanza, cuando tú quieres pedirle algo en oración al Señor, ya no te vuelvas a pedir otra vez, te pido tal cosa, como que si el Señor fuera sordo. No, ya hay momentos de decirle, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque ya te pedí esto y tengo la convicción por lo que la palabra dice, que tú me responderás. A mí me pasó recientemente. Yo estaba haciendo una negociación y empecé a clamar, Padre mío, te pido que pueda hacer esta negociación. Y llegó un momento en que cuando estaba ya volviendo a orar por lo mismo, dije yo, ¿pero qué me pasa? Yo tengo que dar gracias porque yo sé que Dios me va a responder, porque no quisiera yo, como en aquella anécdota que me contaron de alguien que
cuando Dios le respondió su clamor, y cuando le dijeron, mira, ya se resolvió tu problema, él empieza a dar brincos y empieza a dar brincos de júbilo. Entonces el Señor le dice, ¿y por qué no diste brincos de júbilo cuando me lo pediste? Y esto es lo que está diciendo este verso. Tú tienes que decirle, Señor, te doy gracias, porque yo lo que te he pedido, tú me lo vas a corresponder. Gracias, Padre. Aleluya. Y también pasó cuando él, recuerda que él era un gran amigo de 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, eran hermanos. Y él amaba mucho a esta familia. Y dice que él estaba pues en uno de sus compromisos, estaba en otro lugar, cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba pues muy mal y que estaba por fallecer. Y cuando él llegó para poder atender a su amigo Lázaro, en la puerta lo reciben diciéndole, él falleció. Entonces él empieza a tener un juego de palabras con Marta y él dice, pues al que cree, todo le es posible. Al que cree, resucitará en el día postero. Y empiezan ahí hablando acerca del milagro de la resurrección. Pero dice que cuando Dios se presentó, dijo, bueno, oigan lo que voy a hacer. Obviamente, él quería que todos escucharan lo que él estaba dispuesto a hacer. Y mire cómo dice la escritura. Dice así, Jesús le dijo, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto. Oh, mira cómo dices, a lo alto. Y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y en ese momento, él realmente no había dicho la orden que dio en el verso que sigue. Sencillamente le dijo, Señor, te doy gracias porque sé que tú me has oído. Y en eso él dijo, Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. ¿Cuál podría haber sido nuestra oración? Padre mío, te pido que tú me otorgues esto y después te doy gracias porque me lo diste. Pero aquí vemos de que antes de hacer la petición, el Señor dio gracias. Dio gracias porque él sabía que Dios es veraz, que Dios responde. Señor, te doy gracias porque me has oído. Y después en el verso que sigue, Lázaro, sal. Lázaro, ven fuera. Me acuerdo de esto que dicen, ¿quién fue el primer? Bueno, ¿quién fue el? Es que es una broma, pero le voy a contar, ¿verdad? ¿Quién fue el primer mesero de la Biblia? Lázaro, dicen. ¿Y por qué? Porque Jesús le dijo, Lázaro, sal. O sea, que trae la sal. Es una broma. Bueno, pero oiga lo que le estoy diciendo. Señor, tú me has oído. Que ahora cuando tú ores, Señor, yo sé que tú me oyes. Padre mío. Y cuando tú vengas y le vas a pedir algo, Señor, yo te pido por esto, mejor dale gracias antes. Dale gracias y le dices lo que tú quieres. Pero también muestra la escritura de que después de recibir el milagro, también es necesario o es meritorio, ¿cómo dice la escritura? El dar gracias. Y esto sucedió con estos leprosos. Dice que el Señor Jesús
se aparecieron unos leprosos. Mire, era curioso porque no importa la enfermedad que tenían, el Señor se acercaba siempre al enfermo. Algo que no hacían los religiosos de la época. Vi a alguien con lepra y decían, no, no te acerques, que te atienda mejor un sacerdote que tiene contacto contigo. Pero Jesús, no, él venía y se acercaban los leprosos y él venía y oraba uno por uno. Pues dice que se acercaron 10 leprosos y él oró por ellos. Y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos estaban en camino presentándose al sacerdote, empezaron a ser sanos. Y ni llegaron porque sencillamente fueron sanos. Y posiblemente alguno llegó a notificarle, porque la intención de Jesús era, vayan a dar testimonio de lo que pasó en sus vidas con el sacerdote, con el templo. Pero dice en este verso que uno de ellos regresó porque había sido sanado. Y seguramente posterior fue al sacerdote. Y dice aquí, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era samaritano. Y dice el verso que dicen que el Señor Jesús dijo, y no eran 10 los que yo sané, pues, y aquí solo hay uno. Entonces, ¿sabes cuál es el mensaje? Que aun cuando muchos reciban su milagro, muy pocos van a dar gracias por lo que Dios hace. Muy pocos. Bueno, a mí me ha pasado, yo he visto milagros en la vida de muchas personas y tal vez se alegran por un momento, pero al tiempo uno mira que como que el milagro se les pasó porque tal vez se enfrían o dejan de buscar a Dios como uno quisiera que lo buscaran, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros motivos para dar gracias, verdad? Bien, entonces, ¿usted sabe de dónde viene la tradición de orar en la mesa? Cuando usted se reúne en la familia y antes de tomar los alimentos, pues vamos a orar. A mí me ha pasado que a veces ya estamos todos y como falta fulano. Yo comienzo a veces, me adelanto con alguna boquita. Y no falta alguien que me dice, mira papito, ya estás comiendo, pareces puro perrito. Solo los perritos empiezan comiendo cuando no es el tiempo. Pero tiene la escritura y hay un verso que habla que nosotros tenemos que dar gracias por cualquier sustento. Mire cómo dice Romanos capítulo 14, verso 6. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, dice Pablo. Pues da gracias a Dios. Y el que no come, el que dice, mira, yo no tengo tanta religiosidad, el Señor no me ha hablado a ayunar, pues, bueno, de todos modos, para el Señor se abstiene y da gracias. Y hay otros que dicen, yo sí ayuno y yo me voy a abstener y siempre voy a dar gracias. Que por cierto, si es bueno que puedas ayunar. Por cierto, ¿verdad? Sí, pero es que Dios no me ha hablado. Es que ahí no se trata que Dios te hable. Es una ordenanza, ¿verdad? El Señor ha mostrado que el ayuno pues es bueno también para nuestro espíritu y para nuestra alma. Pero aquí encontramos este verso que habla de que ya sea que guardas una fiesta o no la guardas, si comes o no comes, siempre vas a dar gracias al Señor por esa situación.
Y nosotros siempre vamos a dar gracias, sobre todo recordando que el plato que tenés tú delante de tu mesa, aunque sea frijolitos con sal o únicamente sal con tortilla, no sé, ves, no tienes mucha abundancia, pero aún mínimo o abundante, siempre vamos a dar gracias al Señor en todo, ¿verdad? Y esto pues me lleva a que aquí comienza cómo dar gracias, no solo por lo que Dios nos da, sino también que nosotros tenemos que orar por aquellos que amamos, por los que apreciamos. Yo te pregunto, ¿acaso tú no oras por tu familia? Todos oramos por los nuestros. Yo soy de los que en mi oración habitual, dentro de mis listado de clamor y de gratitud y todo, pues están los míos, están mis hijos, están mis hermanos, están mi padre, están mis familiares y están los de la iglesia, esa gente que yo aprecio. Y eso es lo que Pablo nos dice, que nosotros deberíamos de tener esa actitud de orar por los que apreciamos. Siempre. Para que el Señor no solo los guarde, sino que también los bendiga. Pero con una actitud de gratitud. Mira cómo dice Filipenses capítulo 1, versos 3 y 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. O sea que si algo, dice aquí Pablo, es, pues, yo oro por los que están, por los que yo me recuerdo, por los que están presentes en mi vida, y oro y ruego para que busquen, para que tengan comunión en el Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que no se separen, que no se desvíen, que no flaqueen. Yo clamo para que todos los míos tengan ese deseo de buscar a Dios de todo corazón. Clamo, tú que me estás escuchando, sí, yo clamo por ti. Muchos de ustedes, yo estoy orando y le doy gracias al Señor. Le digo, Padre, te doy gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Que puedan ellos ser bendecidos. Que tú puedas tener esa actitud. Bueno, pero Pablo también, ¿sabes qué? Así como Pablo clamaba que había que dar gracias en todo, él en casi todas las cartas que él nos dejó legadas, sus primeros versos habla, yo estoy orando por vosotros y le doy gracias a Dios por ello. Y le habló a los de Filipos. Pero mire cómo le habló a los de Tesalónica. Mire cómo dice la primera carta nuevamente, pero en los primeros versos. Y aquí le está hablando, clamando para que todos tengan el deseo de poder servir. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra, mire, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. Qué lindo esto, porque si aquí yo lo que puedo ver con Pablo diciendo, yo clamo para que tú puedas tener un deseo de servirle a Dios. Y le doy gracias a Dios por ello. Y me acuerdo, y mire, dice sin cesar. ¿Acaso no dice también más adelante, dice, oren sin cesar? Me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de vuestra obra de fe.
de tu trabajo en amor y de vuestra constancia. O sea que lo que está diciendo es, Señor, levanta gente que pueda servirte mostrando que tiene fe en ti, que tiene amor por las personas y es constante. Yo te clamo por esto y de esta manera poder tener un corazón agradecido por los que están alrededor tuyo. Qué hermoso esto, francamente. Yo te animo a que tú seas uno de estos, que pueda decirle al Señor, Señor, dame la oportunidad de poderte servir. Dame la oportunidad. Y yo, mira, hoy delante de Dios te digo, le doy gracias a Dios por tu vida, para que Dios despierte en ti ese anhelo de ser hoy, como dice, constante, de obrar en fe y tener amor en la obra. Qué lindo esto. Bueno, estamos casi por finalizar y hay otro motivo por la cual nosotros debemos de dar gracias. Dar gracias por el reino de Dios. Dar gracias porque Él mismo nos permite haberlo conocido. Que tú puedas decirte, Señor, te doy gracias porque mi vida sin ti no es la misma. Y ahora yo siento un placer, un anhelo de poder de seguir estos pasos y poder conocerte mejor. Mire cómo dice Hebreos 12:28. Dice de esta manera: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud. ¿Cuál es la gratitud? El haber recibido ese reino en el corazón, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Otra vez, pastor, me está insistiendo que hay que servir. Si algo el Señor quiere es que tengamos nosotros gratitud por lo cual Él nos permite servirle. La verdad es que el servirle a Dios no es como dicen algunos, es un privilegio el que yo tengo. Y así le llaman algunos. Quiere el privilegio como que si fuera algo como si fuera algo digno de hacerlo. No, no es un privilegio, es una oportunidad. El servirle a Dios es la oportunidad que si se te presenta, tómala, porque por media puedes tú demostrar gratitud de poderle ofrecer a Dios un servicio aceptable, como dice este verso. Aceptable con temor y reverencia. Aleluya. ¿Sabes qué? Yo puedo recordar los momentos cuando yo inicié mis pasos. Y te puedo asegurar que no fue fácil, porque algunos me decían, pero ¿por qué te estás metiendo de lleno? Pero tal vez solo recuerdo que en su misericordia Dios me dio una oportunidad para conocerlo, servirle, y mi vida ha permitido que muchos otros también le conozcan. Yo hoy te animo a que seas tú uno de los que diga, Señor, permite que mi vida sea te la pueda ofrecer a ti como, pues, para un servicio aceptable, y lo quiero tomar con temor y reverencia para que otros te conozcan. Y te puedo asegurar que Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo.
El tener un corazón de agradecimiento, pues el mismo Señor Jesús quiso que nosotros lo tuviéramos cada vez que os reunáis para participar de la cena del Señor, hacedlo con un corazón agradecido. Hoy le vamos a pedir a Dios que ponga en nuestro corazón un corazón de agradecimiento, un corazón de gratitud, porque Él nos permite también participar de la cena del Señor. Mire cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios cuando él recibió, parece, por la forma como lo escribió, es como que si él tuvo esa revelación, porque él no estuvo presente, pero como que Dios le permitió tener esa experiencia de lo que pasó en la cena del Señor. Y mire cómo dice en este verso. La noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también de la copa. Cuando uno mira los evangelios, aparece la misma expresión, que tomando los elementos, él vino y dijo, te doy gracia, porque por medio de estos elementos podemos hacer referencia de que el Señor nos está diciendo, a través de estos elementos yo voy a participar en ustedes. A través de la copa del vino, que es una referencia de su sangre, y del pan, que es una referencia de su cuerpo. Cada vez que estos fuera de nuestra boca están en un plano terrenal, pero en el momento que entran dentro de nuestra boca, entran en un plano espiritual. Y cuando empezamos a ejecutar por fe lo que su presencia es en nosotros, empezamos a ejecutar el plano celestial, trayendo del siglo venidero, de esas regiones celestes, la bendición, la prosperidad, la paz, el amor, todo lo que el Señor nos ofrece. Y sobre todo la salud, que es muy importante. Pero hoy vamos a dar gracias. Ahí donde estás. Con esto estamos prácticamente finalizando la enseñanza de hoy. Y ojalá que te hayas podido preparar. Ahí donde estás, trae del pan, trae de la copa. Y si estás con tu familia, circula y participa cada uno de ellos de este momento. Y antes vamos a meditar un poco acerca de lo que vamos a suceder, de lo que va a suceder. Porque al dar gracias, el Señor dice, ustedes van a participar de mi naturaleza en ustedes. Y en el momento que mi naturaleza entre en ustedes, ustedes tienen que estar a cuentas. O sea, hay que tomar el pan llamémosle el pan y la copa, estando con un corazón correcto. Porque el que toma el pan y la copa con un corazón incorrecto, sin estar a cuentas, juicio puede comer para sí. Y ese juicio puede ser, pues, lamentable, inclusive en algunos casos. Entonces yo en este momento, ya tienen los elementos, quiero orar por ti y que tú puedas hacer una oración de arrepentimiento si tú te has desviado, te has alejado o a lo mejor has hecho algo incorrecto. Acuérdese que tenemos pies de barro
Si el mismo Señor Jesús dice, si alguno de los que está aquí dice, no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Pero a abogado tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. Y lo dijo Juan en su primera carta. Entonces nosotros debemos de tener la confianza de que hoy es un momento de ponernos a cuentas para poder tomar y participar de la cena del Señor. Aleluya. Entonces, acompáñame y vamos en este momento a ministrar. Aleluya. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, repite esta oración conmigo. Repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mí. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven a mí. Lléname de tu presencia. Padre, por la autoridad que tú me das, yo bendigo a esta persona que hoy se ha puesto a cuentas conmigo. Bendícelo. Llénalo de tu paz y de tu presencia, te lo pido. Y desde ya, Señor, que tu sangre preciosa borre todo sentimiento de acusación. Te levante en Cristo Jesús. Bueno, mis amados, con esta actitud, vamos en este momento a comer y a tomar de la copa. El Señor Jesús dijo, cada vez que os reunáis, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. O sea que el comer de la cena del Señor nos debería de hacer meditar que Jesús viene. Jesús viene, tenlo por seguro. Entonces, Padre mío, gracias por estos elementos. Señor, te doy gracias por el pan, te doy gracias por la copa. Señor amado, hoy quiero estar a cuentas. Quiero estar a cuentas con. Te lo pido. Aleluya. Bueno, mis amados, vamos en este momento a tomar del pan. Como Él dijo, este es mi cuerpo. Aquí afuera es un pan sencillo, pero en el momento que entre a tu boca, es un pan que va a tener algo hermoso delante de ti que se haría un plano espiritual. Es ahí donde estás. Vamos a comer del pan, Señor. Recibimos de tu cuerpo que tú presentaste por nosotros. Y a través de tu cuerpo, Señor, también nosotros queremos experimentar, Señor amado, el gozo de la salvación, el gozo de la salud. Puedes comer en este momento. Y ahora vamos a tomar de la copa. También Él dijo, cada vez que tomen de la copa, esto hacerlo en memoria de mí. Señor, te damos gracias. Porque por tu sangre preciosa, nosotros no fuimos condenados, sino que recibimos tu salvación eterna. Pero también por su sangre, dice, nosotros
el castigo de nuestra paz, Él nos la dio. La enfermedad se va. Y ahorita, al tomar esta copa, muchos van a recibir un toque en su cuerpo de sanidad. Cree lo que hacías. Van a recibir un toque de fortalecimiento en todo. Ahí donde estás, puedes tomar de la copa. Gracias, Padre. ¿Y a dónde estás? Si estás con los tuyos, puedes tomar de la mano y vamos a orar de esta manera. Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, celebrar de este glorioso momento y poder recordar que tú presentaste tu cuerpo voluntariamente, derramaste tu sangre por nosotros. Y hoy, Señor amado, clamo para que tú bendigas a los que están alrededor de nosotros. Empieza a bendecir a tu familia. Empieza a bendecir a cada uno por nombre. Yo bendigo a todos en mi hogar. Bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, bendigo a cada uno por nombre, a Cher, Raquel, Chitío, Kerstin, a la Didi, a David. Bendigo, Señor, a aquellos por los cuales yo tengo comunión, mis padres, mis hermanos, mis cuñados y mis amadas ovejas en la iglesia, la reunión. Bendícelos, te lo pido. Y de esta manera te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, con esto damos por terminado este servicio. Te bendigo y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas paz. Amén, amén y amén.